Lo dijo en la primera hora. 8:05 en la mañana. En segunditos estará ya con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Diario El Universo publica en su edición digital: 3 instancias siguen la pista de la denuncia de una supuesta red de corrupción en empresas públicas. Dice el cuerpo de la noticia: una investigación previa abierta por la Fiscalía General del Estado, de cuyos avances no hemos conocido. Un proceso de fiscalización en el interior de la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, que ya empezó el miércoles de la semana anterior. Y una indagación en el interior del Ejecutivo a través de la Secretaría Anticorrupción, que fue dispuesta el pasado viernes por el presidente Guillermo Lasso. Son los procesos que deja hasta el momento la denuncia de un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, supuestamente liderado por Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Eso fue lo que reveló en su momento la semana anterior el portal La Posta. Además de Carrera, la denuncia habla de que en esta red estarán involucrados funcionarios actuales del gobierno, como el secretario de la Administración Pública Iván Correa, exautoridades como Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador, y personas particulares, entre ellas Leonardo Cortázar, Rubén Cherres, Marta Morlas, entre otros. Según los reportes expuestos, la estructura aparentemente exigía coimas para adjudicar contratos en las empresas públicas eléctricas, e incluso existirían denuncias de contratistas que aseguran que debían pagar sobornos para poder cobrar planillas. Irregularidades en este caso alcanzarían la falsificación de documentos para que ciertas empresas sin experiencia ganaran contratos. Eso fue lo que publicó La Posta. Y como digo, en estos 9 días ha habido evidentemente una evolución de este caso, ya con decisiones adoptadas en los últimos 2 días por parte del Ejecutivo. Tal vez lo más potente es lo que se conoció el día de ayer, cuando el secretario de la Administración Pública anunció en Ecuavisa, con el colega Lenín Artieda, que iban a pedir o habían pedido la renuncia a los gerentes de las empresas públicas. Eso se tradujo ya en el ámbito jurídico en la puesta a disponibilidad de sus cargos a los gerentes o de los gerentes de 3 empresas públicas, incluyendo la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. Son 3 empresas, se incluye Petroecuador, Senel, Selec, etcétera. Francisco Jiménez está con nosotros, el doctor Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, a quien le agradezco la disposición de asistir a este espacio. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Si puede bajarle un poquito el micrófono. Eso. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Aprovecho antes que nada la entrevista, no es para promoción, sino para entregarle el libro que constituye un poco el resumen de lo que ha sido las mesas de diálogo. Le dejo otro también, por si acaso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo presentaron la semana anterior. Bueno, también le voy a preguntar de esto. Pero primero, ministro, gracias. Primero por lo primero. Venir acá. Gracias por estar acá. Gracias a usted, Fabricio. ¿Qué ha pasado en estos 9 días? Y le pregunto concretamente, porque está claro que ustedes tuvieron una visión distinta el lunes de la semana anterior. Sí, es real. Y al martes de esta semana las cosas cambiaron. ¿Qué fue lo que pasó en el camino, ministro Jiménez? Que los elementos se sumaron. Para nosotros, como gobierno, la semana pasada no habían elementos que ameriten una particular preocupación, porque vimos que eran audios con voces robotizadas, que se hacían referencias a cuestiones de vaguedad con conjeturas frágiles. Y lo que hicimos fue decir, bueno, que las autoridades pertinentes investiguen, y como siempre iban a tener todo el apoyo, como siempre lo han tenido del gobierno, para indagar lo que corresponde a indagar contra cualquier persona. Pero me da la impresión, perdón que te interrumpa, me da la impresión que en el primer comunicado que sacan el martes de la semana anterior, no dicen eso. O sea, fue un comunicado que pareció una respuesta sin decirlo a lo que publicó La Posta, pero sin responder tal vez con mayor concreción, básicamente citando algo que yo sí defiendo y en lo cual estoy de acuerdo con ustedes. Hablan de que debe primar el principio de inocencia. Yo estoy totalmente de acuerdo y eso, sí, eso lo sostengo siempre. Lo dije antes, lo digo hoy, lo diré mañana. Pero me parece que no abrieron la puerta para decir, bueno, hay que investigar. Lo que pasa es que los elementos no eran contundentes, eran frágiles. La información de la semana pasada se diferencia del audio que salió este día lunes, porque en el audio del día lunes hay otros elementos. Presumiblemente existe la constatación de una voz de un exfuncionario del gobierno, que es el señor Hernán Luque,
Eso tiene que determinarlo la fiscalía, eso tiene que determinarlo un peritaje. Pero ustedes ya están seguros que es la voz de Luque. Nosotros no estamos seguros de eso, porque igual es una voz robotizada que aparece de un audio en el que tenemos que determinar su veracidad, pero que hay elementos allí, sobre todo cuando habla de unos supuestos 150.000 que se le van a dar mensuales y tanta cosa, hay elementos allí que merecen ser investigados. Y eso cambia la actitud del gobierno. Aquí en realidad no hay ninguna intención ni de ocultamiento, porque el que nada debe, nada teme. Nosotros no tenemos nada que ocultar, pero sí hay una diferencia de consistencia de la supuesta prueba o de los supuestos audios entre la semana pasada y esta. Por eso nuestra actitud también cambia. Por eso nosotros decimos, no, en este audio hay elementos de este señor que aparentemente sería Hernán Luque y de este otro señor que aparentemente sería este tal señor Cherres, que no ha tenido jamás ningún vínculo con el gobierno. El otro sí fue funcionario, ya no lo es hace prácticamente 2 meses, pero estos son elementos que tienen que ser puestos a consideración de las autoridades para que se esclarezca si es que efectivamente, primero, si son veraces o no, y segundo, si es que acreditan la existencia de un delito o no. Allí no se determina que efectivamente hayan consumado el delito, pero por lo menos hay una tentativa o intención de cometer un delito. Que ya es un delito. Que ya es un delito, porque ya es un delito. Que al menos podría ser acreditado como abuso de confianza. Pero la otra cosa que es importante aquí establecer es que así como un mal ecuatoriano no representa a un país, un mal exfuncionario no es la cara de un gobierno, ni tampoco acredita ninguna supuesta trama de corrupción alrededor de un gobierno. Eso no es verdad. Jamás nosotros hemos estado involucrados en ninguna trama de corrupción, ni tampoco lo estaremos. El presidente ha sido absolutamente claro en eso. Hay un código de ética en el cual es extremadamente celoso, inclusive con los miembros de su entorno familiar, para el uso, por ejemplo, de infraestructura pública. No se diga, pues, de estar inmiscuido en un proceso de administración de dineros públicos, que nosotros no vamos a poder soslayar. Entonces, primero, que pueda haber circunstancias que ameriten investigación, de acuerdo. Que vamos a dar todas las facilidades, como siempre lo hemos hecho, a las autoridades para que esto se investigue, de acuerdo. Que de ahí esto quiera forjarse en una trama para, con intereses políticos, intentar afectar procesos políticos que hoy están en marcha, como por ejemplo las elecciones seccionales del 2023, o como por ejemplo la consulta popular, eso es lo que rechazamos. Pero en un proceso no se puede empezar jamás condenando a las personas ni contando la historia desde el final. Tiene que ponerse la información a órdenes de la autoridad competente y la autoridad debe investigar. Es probable, y para eso están las investigaciones, hay que determinar si efectivamente hay o no una estructura, usted la niega, una estructura de corrupción, pero hay casos de corrupción y hay, por ejemplo, ministro, le digo, yo he criticado esto y se lo digo a usted. Si ustedes no pueden seguir sosteniendo que no ha habido corrupción, tal vez discutamos si hay una estructura, porque para eso tiene que investigarse. Sí, tiene que investigarse. Usted lo niega. Pero sí ha habido casos de corrupción. Este caso de posible corrupción, el caso Danubio del julio del año anterior también es un caso de corrupción del cual nadie habla. Pero mire usted, el caso Danubio, ¿por qué no ha progresado? ¿Usted cree que no ha progresado porque las instituciones de administración de justicia son amigas nuestras? ¿O que hemos llamado a decir? ¿Por qué no ha progresado el caso Danubio? Porque no hay consistencia en el caso, porque no hay pruebas. Porque no hay pruebas, porque solamente se trata, hasta el momento, no digo que no puedan aparecer más pruebas, porque ahora pues las cosas se van desenvolviendo día a día, pero ¿por qué no ha progresado el caso de Danubio? Porque no hay consistencia en la prueba, porque son dichos de terceros, porque no hay elementos concretos. Yo quiero decirle algo, yo no estoy aquí para defender a nadie, porque aquí el que ha actuado con corrupción tiene que caer y tiene que pagar sus penas tras la cárcel, inclusive cuando se trata de la tentativa de un delito no consumado, porque hay que ser extremadamente celosos con los dineros públicos. Y como le digo, yo aquí no estoy para defender la acción de absolutamente nadie. El que ha actuado mal, que caiga y que pague sus penas ante la cárcel. Pero tampoco estoy aquí para condenar a nadie anticipadamente y sobre todo sin pruebas ni para afectar la honra. Para eso son las investigaciones. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Pero para eso son las investigaciones, hay que investigar. ¿Y por qué no ha avanzado el caso? Que avance pues. ¿Por qué no ha avanzado el caso? Porque no hay prueba. Es que ese es el problema, no hay ministro. consistencia. El problema es cuando, empiezan una investigación, hay allanamientos, se convocan a los medios de comunicación. Y de pronto, ¿qué es lo que yo pienso? Le traslado a usted. Que se juega muchas veces con la memoria corta que tenemos los ecuatorianos, porque ya nadie habla del caso Danubio. Y yo digo, si es que no hay nada en el caso Danubio, digan que no hay nada en el caso Danubio. Y no lo hacen. Correcto. Pero eso depende de las autoridades de administración de justicia. También está mal que un caso en el cual no hay pruebas no se declare, ¿sabe qué? Aquí no hay pruebas. Por eso. Esto tiene que cerrarse. Pero eso no lo hacen. Pero eso no podemos hacerlo nosotros, porque no nos corresponde. Eso tiene que hacerlo la justicia, eso la fiscalía, tiene que hacerlo etcétera. la administración de justicia. Pero no lo hacen. Hay elementos que pone la fiscalía a disposición de la administración de justicia y la administración de justicia decide, aquí hay caso, se van fulano y mengano a una. O sea, usted dice que en el caso Danubio no hay nada. Yo no estoy diciendo que no hay nada. Cuando me lo menciona, yo le digo, para mí un caso tiene que investigarse, establecerse y concluirse.
porque también está mal que se agite el agua, que se echen nombres sobre el aire, que se le venda humo a la gente para afectar políticamente al gobierno y que luego no haya nada. En el caso del presidente de la República que presentó el señor Yacu Pérez por supuesta evasión de impuestos, ¿por qué sigue abierto? ¿Por qué sigue abierto, pregunto yo? No tiene por qué seguir abierto. Eso tiene que cerrarse. Si no hay elementos, está mal que ese caso siga abierto, porque la justicia también tiene que dar la cara y decir, aquí no hay elementos, aquí no hay por qué seguir con el caso, ese caso tiene que cerrarse. Ese es el caso, por ejemplo, de la supuesta denuncia, que es un mamotreto de denuncia presentada por Yacu Pérez en contra de una supuesta evasión del presidente de la República, que es quien más paga impuestos de todo el país. ¿Por qué ese caso sigue abierto? Ese caso tiene que cerrarse. Si no hay elementos, al igual que otros casos, tienen que cerrarse también, porque mantenerlos abiertos es también un despropósito y no abona a la construcción de un sistema de justicia que nos represente. Déjeme ponerle otro ejemplo. El entonces ministro de Agricultura, Pedro Álava, denunció el 31 de marzo, hace 10 meses, ante la Fiscalía, un presunto intento de venta de un puesto de viceministerio de Agricultura. Incluso se difundió un video, la Posta me parece que también lo hizo, de ahí se escucha una conversación que piden más de $2 millones por ese puesto. ¿Qué pasó con ese caso, ministro? Ahí sigue abierto también. Y no se determina si es que se determine, si es que hay culpables, que se vayan a la cárcel, que lo investiguen, que determinen, aquí estuvo fulano, mengano y sultano inmiscuidos, esto fue lo que sucedió, aquí están los elementos, chao, se fue a la cárcel. Pero si es que no hay elementos, y si es que fue humo, y si es que fue agitación de las aguas, entonces ese caso tiene que cerrarse. Es así de sencillo, así es como se administra justicia. La justicia no está abierta para siempre y por siempre. Pero de todas maneras no se puede sostener que no ha habido corrupción. O sea, pero yo entiendo el discurso oficial en el sentido de defender de que no hay una estructura, insisto, hay que investigar. Pero hay que investigar, y lo que sí podemos sostenerlo, y lo decimos y lo aclaramos, es que el gobierno ni ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción. Que en este caso lo que se tenga que investigar, se investigue, y que tiene que caer quien caiga. Pero aquí no va a haber participación colectiva de nadie, porque el presidente de la República ha sido muy claro y contundente al respecto. Él no va a soliviantar el comportamiento de nadie, menos aún cuando tenga que ver con dineros públicos. Lo que sí queremos es que la justicia sea justicia, que investigue, que llegue a resultados y sobre todo que no mantenga abiertos casos que luego terminan siendo elementos de chantaje político por actores políticos en diferentes circunstancias para traer siempre a colación estas cosas y mantener como una herida abierta, pudiendo curarla y no la curan, sea llegando a una conclusión o sea diciendo aquí no hay nada, esto se cierra. En esto que usted acaba de decir es una postura personal que yo le he sostenido como audiencia desde siempre. Le quiero decir a usted exactamente lo que usted acaba de decir. Yo coincido con esto último que señala. Ahora, usted me dice, ministro, le dice a la audiencia a través de este espacio que obviamente con el audio difundido el lunes la cosa cambió. Pero el viernes el presidente ya ordenó al secretario anticorrupción que se active. O sea, mucho antes de conocer esto, ya le dijo el presidente Lasso al secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, que active los protocolos anticorrupción, que empiece a recabar la información. Pero ya lo hizo el viernes. Mi pregunta es, al viernes no se sabía de la revelación de este audio, pero ya el viernes cambió la actitud de lunes o martes. ¿Qué pasó en la semana? Porque nosotros tenemos que igual tomar nuestras acciones. Y usted también fue a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Sí, aunque no estuve invitado, usted acudió ahí. Yo acudí acompañando al secretario de la Administración, Iván Correa, quien había sido convocado. Tuvimos una audiencia. Francamente, las pruebas que escuchamos pues nos parecían absolutamente frágiles. Allí él respondió lo que le correspondía responder, yo lo acompañé. Y luego el presidente tomó definiciones para que en cualquier caso, en cualquier circunstancia y bajo cualquier argumento, igual se haga lo que tenía que hacer por parte del Estado. El día lunes surgieron nuevas, en teoría, evidencias que deberán ser investigadas y eso ha meritado también que nosotros también tomemos decisiones. Pero es lo que podemos hacer como gobierno. Nosotros dar todas las facilidades y tomar decisiones como, por ejemplo, no se olviden que fuimos nosotros mismos los que facilitamos esos 3.000 contratos que ahora esa Secretaría Anticorrupción, que está conformada en la Asamblea, que está investigando el tema, que nos parece muy bien, va a poner a consideración de la Fiscalía. Habla del Frente Parlamentario Anticorrupción. Del Frente Parlamentario Anticorrupción. El señor Villavicencio. Por supuesto. Y está bien que pongan los contratos a órdenes de la Fiscalía para que se investigue y se audite cada uno de ellos a ver si son consistentes o no, y que si alguien ha cometido irregularidades que caiga también. Nosotros hemos dispuesto el día de ayer la disposición de todos los casos
cargos de los gerentes de las empresas públicas para que se lleve a cabo una auditoría que va a empezar desde mayo, si no me equivoco, es julio del 2021, es decir, básicamente desde que empezó la administración del señor Hernán Luque. También se va a tomar nuevas definiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la inclusión de un miembro de la Secretaría Anticorrupción en cada uno de los directorios de estas empresas. Es decir, estamos tomando decisiones y las vamos a seguir tomando, porque estos casos también nos sirven a nosotros para pulir todo nuestro proceso de control de las empresas públicas, ya que no nos interesa que las empresas públicas den que hablar, sino que funcione bien y cumplan para el propósito para el cual fueron creadas. ¿Cuál es el rol de la Secretaría Anticorrupción, que es esta entidad adscrita a la Presidencia de la República y sobre la que uno no tiene claridad sobre hasta dónde puede llegar o qué puede ser? Es un doble rol, es un rol de decisión y actuación sobre políticas públicas que vayan reduciendo las posibilidades de corrupción en las diferentes empresas y entidades públicas, y también de investigación y denuncia en el evento de que exista, por ejemplo, algún tipo de vínculo con acciones de corrupción en cualquiera de estas entidades. Es un trabajo arduo. El país tiene que ir saliendo de ese hueco llamado corrupción y nosotros hemos tomado decisiones muy claras al respecto. Pero es un trabajo que también toma tiempo, porque nada se construye de la noche a la mañana. Y yo creo que también estos momentos sirven para que nosotros también vayamos tomando definiciones que luego se van convirtiendo en políticas públicas, como por ejemplo la inclusión de una persona de la Secretaría de Corrupción, de un miembro de la Secretaría de Corrupción en cada uno de estos directorios, que vaya auditando el proceso de toma de decisiones en cada una de estas instancias. Son cosas que no se ven llevado antes, como por ejemplo, voy a citar otro tema que no tiene nada que ver, como por ejemplo el censo penitenciario, que nunca se había decidido y que era algo tan básico que tenía que hacerse para poder llevar a cabo una política de seguridad coherente, pero ahora en este gobierno se hace. Podría así citar una innumerable cantidad de ejemplos, pero lo que está claro es que hoy por hoy la ciudadanía tiene que saber que aquí hay un gobierno comprometido en luchar contra todos estos flagelos que han asolado el país durante mucho tiempo. Que no se lo puede hacer de la noche a la mañana, es verdad, pero que se puede llevar a cabo ese combate, es verdad también. Pero públicamente daría la impresión de que la Secretaría Anticorrupción tiene un rol más reactivo que proactivo. Al menos en este caso, por ejemplo, recién esta semana se pronunció el secretario Anticorrupción. Y eso ha merecido críticas. Sí. Yo le digo una cosa, yo en lo personal, y esto también lo comenté, le he trasladado a usted, sí. Yo no creo en las secretarías anticorrupción integradas por las presidencias. O sea, no creía en la de Correa, no creía en la de Moreno, no creo en la de Lazo. Yo creo que hay que potenciar Contraloría, Fiscalía, etcétera. Sí, si hay algo en lo que nosotros siempre hemos insistido, es en la independencia de funciones. Independencia, no indiferencia. Siempre hemos insistido en eso, hemos sido criticados por eso. Hoy inclusive estamos promoviendo una consulta que justamente trabaja sobre el fortalecimiento institucional, justamente sobre la Fiscalía General del Estado, que hoy por hoy tiene un déficit de 602 fiscales, y eso también incide en un proceso que a veces se ralentiza de administración de justicia. Entonces, lo que justamente estamos buscando es que estas instituciones, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, jueces, tribunales de administración de justicia, sean fortalecidos. Pero necesitamos ir creciendo en herramientas institucionales, así como creciendo también en un recurso humano cada vez más capacitado y cada vez más con mayores herramientas para combatir la corrupción donde quiera que se encuentre. Porque en materia de corrupción, así como en temas de denuncia de cualquier delito, no hay una institución que pretenda tener el monopolio de esa acción, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto del sistema. En este caso, nosotros creemos que es importante que la prensa, por ejemplo, siga teniendo las mejores herramientas para llevar a cabo su trabajo, pero que no caiga en ese exceso que supone dar sentencias anticipadas, manchando honras e intentando afectar procesos políticos, como ahora podría ser coincidencialmente, sabiendo que tenemos que ir a las urnas en apenas 3 semanas más. Porque a ese juego nosotros no estamos dispuestos. Que se investigue, sí, que se trabaje limitando los casos de corrupción también, pero que se identifique con claridad y sin demagogia quienes han participado, y que sobre todo lo hagamos con seriedad. Ministro, le voy a trasladar una pregunta que yo he hecho, esa pregunta pública desde la semana anterior, y aprovecho que usted ha tenido la gentileza de aceptar esta entrevista, porque siento que el gobierno no le ha dicho al país exactamente cuál es el rol del economista Danilo Carrera Druet. Yo sé que no es funcionario, no ha sido designado, pero uno podría pensar que está omnipresente con estas denuncias, o que es, como se dice en la política, un poder tras el poder. Ninguno. ¿Cuál es el rol de Danilo Carrera? Absolutamente ninguno. Él tiene un hecho objetivo, que es
cuñado del presidente de la República y tiene otro hecho objetivo que no incide absolutamente ni en la más mínima decisión que se tome en el gobierno. Aquí hay un solo presidente de la República que fue escogido por los 18 millones de ecuatorianos, que se llama Guillermo Lasso Mendoza, y él toma decisiones en función de lo que es mejor para el país. Todo el resto es conjetura, absolutamente conjetura. Y por eso no tenemos ningún problema en que se investigue a la saciedad a todo el que se quiera investigar. Y nosotros daremos todas las facilidades. El presidente de la República toma decisiones en función de lo que es mejor para los 18 millones de ecuatorianos, no en función de ninguna consideración de consanguinidad, ni de afinidad, ni de nada. Tanto es así que hay un código de ética que hasta les impide a los familiares del presidente y de cualquier funcionario público hacer, o mejor dicho, usar infraestructura pública o inclusive el avión presidencial solos o por su cuenta. ¿Se está cumpliendo ese código de ética? Se está cumpliendo a rajatabla ese código de ética. ¿Y Danilo Carrera lo cumple o el gobierno hace cumplir en el caso del cuñado del presidente? No solo el señor Carrera. Todas las personas que de alguna manera tienen lazos de consanguinidad o de afinidad con el presidente y con los diferentes funcionarios lo cumplen, porque esta es una regla para todos. ¿Por qué le aparece la famosa fotografía del viaje de Estados Unidos? La Cancillería ha dicho que él no era parte de la delegación. No es parte de la delegación, son documentos públicos. Claro, pero el tema es que uno no es que llega, digamos, hay una delegación oficial y un familiar del presidente está en el exterior, se encuentra con la delegación y se acerca y se toma la foto, porque así no funciona. Sí, uno tiene que acreditarse. Tantas veces se dijo en las redes, porque ahí se dice cualquier barbaridad, que le habían quitado la visa, que no podía viajar, y sin embargo él tiene una vida tranquila y normal de acuerdo a su espacio, tiene la posibilidad de ir también a las ciudades donde estamos, donde se llevan a cabo estos asuntos oficiales, obviamente participa de una foto, sí, a lo mejor tiene contactos, a lo mejor quiso que le den un paso para tomarse la foto, pero él no es parte de la delegación oficial, ese es el hecho objetivo. De ninguna manera ha participado de las discusiones, no ha estado tampoco en todos los eventos oficiales del Estado, que estuvo ahí porque a lo mejor tiene sus contactos que le permiten tomarse la foto en conjunto con la delegación, pero eso es una cosa totalmente distinta. El señor Carrera, ni ningún funcionario, con ningún lazo de consanguinidad ni de afinidad con el gobierno, tiene nada que ver con las decisiones que se toman a nivel del Estado. ¿Danilo que se menciona en el audio atribuido a Hernán Luque no es Danilo Carrera? ¿O sí? ¿O no sabemos si es Danilo Carrera? Yo no tengo elementos para concluir que Hablan de un Danilo. Yo no tengo elementos para concluir que se refieran a él, eso tiene que investigarse, y si es que así fuere que él se refiera, es un abuso de confianza, porque una vez más se está tratando de forjar un caso a partir de un dicho de un tercero. Y si es que se confirma que el señor Luque es aquel que habló, él tendrá que responder y decir a quién se refería y por qué se refería y en qué circunstancias se refería, y si es que eso tiene un asidero concreto con cualquier investigación que se esté llevando a cabo. Pero no podemos construir ni sancionar a nadie sobre la base de especulaciones, y menos aún de ser irresponsables con procesos políticos que hoy por hoy están en marcha y que tienen que ver con el futuro del país, porque a lo mejor parecería que hay un trasfondo político respecto a eso. ¿El trasfondo es afectar la imagen del gobierno de cara a la consulta? Le pregunto, ministro, ¿usted le ve así? Yo creo que sí, yo creo que hay razones para pensar que el trasfondo es afectar a la consulta, intentando afectar al gobierno con una acción que es eminentemente politiquera, pero la verdad hace su propio camino y la gente es sabia, y nosotros estamos seguros que no, la gente no se va a tragar esa píldora. Ministro, le pregunto al mismo tiempo, ¿no hay tal vez un error conceptual? Porque el gobierno no es el presidente. Si bien es cierto, el presidente es la cabeza del gobierno, pero el gobierno no es el presidente. Pero la cabeza del gobierno es el presidente, y la cabeza está muy clara sobre cuáles son las decisiones que aquí deben ser tomadas. Y el entorno del presidente, lo he dicho antes y lo mantengo ahora, no tiene nada que ver con ninguna trama de corrupción. Y así, como lo dije al comienzo, así como un mal ecuatoriano no representa a todo un país, un mal exfuncionario tampoco representa a todo un gobierno. Y aquí no hay ningún gobierno que haya participado, ni participará, ni directa ni indirectamente, de ninguna trama de corrupción. Y si alguien falla en ese mandato de representación del pueblo y de utilización de dineros públicos, tiene que ir a parar a la cárcel. Pero eso debe investigarse y establecerse. Y si es que no hay elementos, debe cerrarse, porque eso es lo justo y lo correcto en un Estado de Derecho. Ministro Jiménez, ayer el secretario de la Administración, Iván Correa, respondió a una pregunta del colega Lenin Artieda de Coavisa sobre el audio atribuido a Hernán Luque. En ese audio se escucha que supuestamente el secretario
de la administración le enviaba hojas de vida que no correspondían a los perfiles. Claro, el secretario Correa aceptó que le envió una hoja de vida de un almirante para que gerencia Flopec, me parece, pero se habla de que no cumplían los perfiles. Yo decía en mi comentario de esta mañana, a priori no me parece descabellado que un funcionario del nivel a mí de tampoco. la administración le envíe una hoja de vida al gerente de las empresas públicas para valorar el perfil. Lo que yo digo, y es lo que me parece que hay que aclarar, es si ese envío de la hoja de vida fue una orden, una sugerencia con que se debe interpretar como una orden. ¿Cómo se entiende esto? O sea, ¿cómo funciona la dinámica de nombrar gerentes, por ejemplo, de las empresas públicas? Ministro Jiménez. Hay un directorio, hay una normativa que tiene que respetarse, hay unos perfiles que se establecen, normalmente siempre se seleccionan 3 perfiles, se ve cuál es el que encaja más. Esto no es una cuestión que uno se siente en computadora a decir, ok, quiero una persona que sea de alto esto, que tenga los ojos de este color, que tenga la tez así, que tenga estas cualidades. Pero usted sabe que aquí también mandan las cuestiones políticas, ¿no? Hay un nivel de subjetividad y un nivel de objetividad. Sí, de acuerdo. Y la política supone... ambas cosas. Ambas cosas, Sí. Exactamente, porque ni hay perfiles absolutamente objetivos, ni tampoco se debe escoger perfiles absolutamente subjetivos. Es una combinación de elementos en la cual se combina un aspecto de tecnicidad, un aspecto político y una serie de aspectos que tienen que ver con la función que va a desempeñar. Eso no es perfecto, eso es imperfecto. Y ahí uno va avanzando. Cuando uno detecta que el perfil no es idóneo o que no está cumpliendo con el propósito para el cual fue designado, se lo cambia. Pero el enviar, como fue en el caso del mismo Hernán Luque. El ¿A quién enviar, se lo por cambió? ejemplo, esa hoja de vida no significa, me voy a ir a ese extremo, Pero por un tráfico de influencias o algo así, le pregunto. ¿Pero ministro. por qué? ¿Enviado por quién? ¿Por qué estaría mal enviar una hoja de vida? No, le digo, yo le he comentado, para mí a priori, yo siempre digo que las cosas hay que analizarlas en contexto. Sí. A priori no me parece mal. Lo que No, yo creo que hay porque- que explicar es si esa sugerencia fue una imposición, fue una orden, tienes que no poner hay esta persona. imposiciones. El único que decide al final, conforme al ordenamiento jurídico y delega también esas funciones, es el presidente de la República. Solo cuando éramos pequeños nos decían que los bebés llegaban a través de la cigüeña. Por lo tanto, las hojas no es que llegan volando. Cuando éramos pequeños nos decían, sí, los bebés llegan a través de la cigüeña que te los trae de París directamente y te los deposita aquí. Entonces eso lo creímos, ¿no? Durante un tiempito. Así tampoco ninguna hoja llega volando, ni la trae la cigüeña y la deposita en un escritorio. Todo tiene un proceso, pero ese proceso tiene que hacerse conforme al ordenamiento jurídico. Iba a decir el ordenamiento de la cigüeña, pero no, es el ordenamiento jurídico. Y eso se hace con base en una normativa y sobre todo con un liderazgo único, que es el del presidente de la República, que delega en sus funcionarios, en sus ministros, quienes deciden qué cosa y conforme a la ley cómo se lo hace. Oiga, le voy a leer una reflexión que me envía un oyente, un amigo, que además es consultor en materia de comunicación política, Andrés Obando, y me dice: el gobierno dice que no hay casos de corrupción y entre líneas, que sí los hay, ellos no tienen conocimiento o serían casos aislados. Y dice Andrés, ese fue el mismo argumento que utilizó el gobierno del expresidente Correa y que desde el otro lado, del lado de la oposición, se criticaba y decía que era imposible que el presidente no sepa lo que pasa en su propio gobierno. ¿Qué le parece a usted esta reflexión? Que me parece válida y por eso se la traslado. Yo le voy a trasladar un número también. A primer nivel del Estado y segundo nivel estamos hablando de 3.000 a 5.000 funcionarios. Esa es la realidad, porque estamos hablando de unos 150 a 200 instituciones públicas. Entonces, primer nivel y segundo nivel, estamos hablando de 3.000 a 5.000 funcionarios. Que hablamos de ministros, viceministros. Ministros, viceministros. Secretarios. Ministro, viceministro, secretario. De ahí para abajo hay todo un universo de decisiones que tienen que ver con funcionarios de tercero, cuarto, quinto, sexto nivel, hasta el último porque tiene que llevar a cabo cuestiones absolutamente operativas. Entonces estamos hablando de un mapa que bordea alrededor de los 20.000 funcionarios. Eso, humanamente, es imposible saberlo todo. Porque no estamos en la película El Gran Hermano, donde uno entra a una sala y hay un montón de televisores con un montón de radioescuchas y con un montón de procesos satelitales. Solo en las películas pasa eso, ¿verdad? Entonces no tenemos el suficiente nivel de tecnificación y además sería inconstitucional estar monitoreando hasta cómo respiran las personas. Por lo tanto, eso en la práctica no es posible. Pero sí es posible, primero, un liderazgo claro que lo hay contra la corrupción, que es el del presidente. Si es posible, segundo, un entorno claro que tiene claras las directrices del presidente, que no participa en ningún hecho de corrupción, que también lo hay. Y si es posible, tercero, un nivel de ministros en los cuales está muy clara también la directriz de combate a la corrupción, que también lo hay. De ahí para abajo, cuando se producen estos hechos, hay que investigarlos, hay que resolver, hay que decidir. Pero no se lo puede hacer elevando un sainete ante la opinión pública para afectar procesos políticos. Tiene que hacerse con responsabilidad. Y además, a nosotros nos interesa que la prensa lo haga. Porque nosotros no nos vemos como enemigos de la prensa. La prensa no es nuestro enemigo. La corrupción es nuestro enemigo.
pero las irresponsabilidades también deben combatirse desde la narrativa, porque como dice la frase esa que tiene el diario El Universo, que un Estado puede ser conmovido por lo que la prensa diga, pero puede desaparecer por lo que la prensa calle, es también algo que nosotros hemos interiorizado. Nos toca venir a establecer cuáles son los puntos sobre las IES y a combatir lo que creemos una narrativa equivocada que puede afectar los procesos futuros del país, pero de ninguna manera vamos a tratar de tapar el sol con un dedo y decir que aquí no ha habido nada, porque todo tiene que investigarse. ¿Por qué salió Hernán Luque? Porque sus niveles de competencia ya no eran los idóneos. Y él decidió renunciar. A ver, ¿cómo es eso? Simplemente que no nos parecía que las empresas estaban dando los resultados que el gobierno esperaba en términos de avance de esos servicios públicos. O sea, le pidieron la renuncia, no es que él se fue porque quiso. No, esto no es que se produce de la noche a la mañana y alguien se levanta, pone su pie fuera de la cama y dice, ay, la verdad que no estoy cumpliendo con mi trabajo y por lo tanto renuncio. Esto se da en un periodo de tiempo en el que dice, bueno, se están cumpliendo con estos índices, no, bueno, ¿qué se está haciendo aquí? No, tampoco. Bueno, ¿qué se va a hacer en lo de acá? No, todavía en esto no hemos podido avanzar. Entonces se va acumulando un nivel de satisfacción o insatisfacción mutua en el que hace que a veces los funcionarios digan, ¿sabe qué? Bueno, está bien, en este caso renuncio. No es que hay una indicación de si renuncia o se lo renuncia. Él renunció porque él quiso. Pero esto tiene que ver con un trabajo, con una evaluación, con un monitoreo de índices y que obviamente permite ir tomando decisiones a veces por parte de los mismos funcionarios, a veces por parte del gobierno. Pero entonces sí le pidieron la renuncia. No se le pidió la renuncia, él renunció porque él quiso, pero es evidente que nosotros consideramos también que era posible encontrar mejores perfiles para ese puesto. Correcto, ministro, y antes de que se me vaya, dejando ese tema de lado que nos ha concentrado, le quiero comprometer para que me vuelva a visitar. Me ha costado que usted no acompañe y finalmente accedió a que me acompañe. A propósito de este libro que me ha dejado, que ya lo voy a revisar, Los diálogos, el camino del encuentro. Y yo esto le he dicho públicamente, usted frenteó los diálogos, usted, no lo hizo el presidente. Por indicación del presidente. Pero yo sí creo que el presidente debe haber estado al menos al inicio y al final. En temas de administración de cosa pública. Usted estuvo ahí al frente. Sí, en temas de administración de cosa pública yo cumplo las órdenes del presidente. ¿Por qué no estuvo el presidente en los diálogos, o al menos en el inicio y en el final? Porque tiene un ministro de gobierno que tiene que encargarse de eso, pues también por eso me paga el sueldo el pueblo ecuatoriano y por eso yo también cumplo las órdenes del presidente. Sí, pero también hay un tema, digamos, simbólico, la presencia del presidente, por ejemplo, la firma del acuerdo. Sí, pero el presidente... O por la distancia con Isa, con Unidad, así será esto. Eso ya también es un aspecto subjetivo, pero en ese momento consideramos que la persona que tenía que frentear los diálogos era el Ministerio de Gobierno. Yo lo hice, es mi responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, lo hice a mucho orgullo. Creo que nosotros estamos en el proceso de construcción de un nuevo pacto social. Hay voces que dicen que no, que cómo es posible que acordemos con los indígenas y que mejor no acordemos nada y que es irresponsable acordar. Está bien, yo los entiendo, porque esa es la visión que ellos tienen del país, pero nosotros tenemos una obligación y tenemos una responsabilidad por las cuales nos eligieron en abril del 2021 y tenemos que cumplirla con creces. Y lo que ha anunciado Isa en los últimos días, que dice que no se han cumplido los acuerdos, porque por ejemplo en el tema minero no se han cumplido. Por eso es que aquí hay un libro que deja por escrito cuántos acuerdos son, cuántos desacuerdos son, porque nosotros aquí no estamos tratando de venderle a nadie nada. Son 218 acuerdos, 44 desacuerdos y el proceso de cumplimiento hasta con una semaforización. No existe incumplimiento en el sector minero. Lo que sí hay es combate a la minería ilegal. Y eso no lo dice él, que tiene que decirlo también. Nosotros vamos a combatir la minería ilegal. Y también lo que tiene que quedar claro es que el Estado no puede renunciar a la potestad legítima que le compete de trabajar dentro de su territorio. Porque nosotros no podemos permitir la construcción de estados dentro del Estado. Un Estado que hace eso promueve el caos y promueve la violencia. Y nosotros no podemos promover ni el caos ni la violencia. Tenemos que tener injerencia sobre todo el territorio, tenemos que controlar las acciones que no estén conforme al ordenamiento jurídico, pero tenemos que actuar con transparencia, con buena fe, como siempre hemos actuado, y sobre todo respetando nuestros acuerdos, que es lo que hemos hecho. Ministro, gracias por el tiempo. Fabricio, gracias a usted. Muy amable. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, aquí en A Primera Hora. Pausa, volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.